Bienvenidos a Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan sobre los libros que transformaron definitivamente su trayectoria emprendedora. Todo esto a través de historias y experiencias reales y tangibles. Buenos días. Hoy en este episodio nos acompaña Agustín Linenberg, CEO y co-founder de Aerolab, una de las agencias de productos digitales boutique más importantes de Argentina. Nos va a estar comentando sus experiencias y aprendizajes del libro Un mundo sin quejas de Will Bowen. No quiero adelantarles nada, pero lo interesante de Agustín es que leyó un libro en un momento bisagra de su vida y le hizo cuestionar sus modelos mentales, reafianzar los vínculos dentro de su empresa y convertirse en un mejor líder. El libro nos lleva a reflexionar sobre juicios que emitimos en el día a día, quejas que solo llevan a nada y formas de generar hábitos, internalizarlos y mantenerlos. Creemos que es un momento interesante para escuchar la experiencia de Agus y entender si tenemos que darle una oportunidad al libro o no, ya que la cuarentena nos obliga a hacer un parate, replantear muchas cosas de nuestro día a día y encararlas desde un punto de vista positivo nos puede ayudar mucho. Agus, un enorme gusto tenerte acá en el podcast. ¿Podrías empezar haciendo una breve introducción tuya sobre vos y sobre tu trayectoria emprendedora? Obvio, soy cofundador de Aerolab, que es una agencia que hace productos digitales para clientes de Latinoamérica y Estados Unidos mayormente. Hacemos lo que tiene que ver con la parte de idealizar la solución, producirla y medirla, mayormente para startups y alguna que otra corporación. De mi lado, un poco de background profesional y de formación académica, soy diseñador gráfico. Después hice una licenciatura en comunicación visual para terminar de entender cómo aplicar la parte gráfica, en lo que es el día a día en la comunicación. Fui docente varios años de la FADU y de algunas universidades privadas, porque es algo que me encanta, explicar y buscar la manera de explicar distinto. Y desde siempre, nunca trabajé en relación de dependencia, siempre quise armar un poco lo que a mí me gustaba o el lugar donde a mí me gustaría trabajar. Y ya van muchos años, formalmente la empresa la arrancamos en 2012, antes tenía como experiencia más siendo la clásica freelo, hasta que se fue consolidando y armamos lo que es hoy en día. En el medio tuve la necesidad de aprender de negocios, un poco como dicen todo, uno hace las cosas con esta parte de la cabeza o con esta parte de la cabeza, o con la frente o con la parte de atrás. Yo me di muchísimo contra la pared con la cabeza. Así que desde ese lado empecé a hacer algunos cursos de negocios y hice algunos programas de educación ejecutiva para poder complementar la teoría con la práctica. Ese es un poco mi camino profesional. También me sumé a EO, que es una organización de emprendedores donde ya estoy hace 3 años cumpliendo distintos roles, que también me ayudó muchísimo con lo que tiene que ver con abrir la cabeza y aprender a trabajar mejor con personas. Espectacular, Agus. ¿Podrías contarnos qué libro impactó o transformó más tu trayectoria emprendedora o tu emprendimiento? Perfecto. Hay muchos libros de negocios que me encantan, que soy una persona que le gusta mucho lo que es la educación dura, el hard learning, pero curiosamente el que más me impactó en los últimos años tiene que ver con skills un poco más soft, con la parte blanda. El que me impactó más se llama Un mundo sin quejas, es de Will Bowen, es un ministro de la Iglesia Católica y es súper interesante la historia. Es un libro que, si querés te doy un poco de contexto por qué terminé leyéndolo. En mi empresa lo que pasó un poco fue que partí de la base de que quería hacer un lugar donde a mí me gustaría trabajar. Y la verdad es que gran parte de esa base fue no tener tanto un horario de entrada y de salida, divertirnos en el laburo, elegir con qué clientes queríamos trabajar y con cuáles simplemente los ayudábamos de otro lado, pero no queríamos por ahí trabajar con ellos. Y buscar, como siempre, una buena dinámica, una buena energía. Y lo que me pasó mucho a mí, en lo que es un gráfico suelen decir que si uno mapea personas de un lado y tareas del otro, un buen líder está en la mitad, ¿no? Si uno es orientado 100% a personas, es muy difícil poner un límite, es muy difícil separar y que no estén todos en todo, porque eso no escala a nivel operativo. Y si uno está 100% orientado a tareas, es una máquina ejecutando y literalmente, como sos una máquina,
las personas pasan a ser piezas, por lo cual los deshumanizás y los convertís en objetos. Yo era una persona muy orientada a personas, sabía literalmente el background de cada una de las personas que trabajaban en mi equipo, y gradualmente, sin buscarlo, la misma presión de la empresa, de escalar la empresa, de tener esta necesidad de conectar un montón de puntos, de formar un equipo de directores, o sea, demasiadas cosas al mismo tiempo, mucha presión, es algo que suele suceder en estos roles de director general, que es un rol muy solitario, me llevó, sin darme cuenta, totalmente hacia la derecha, hacia tareas. ¿Cuánta gente hay en Aerolab hoy en día? Hoy somos 64 personas, hoy entró una persona nueva, en el medio de esta situación de COVID-19 seguimos con pocos hirings para cuidar el futuro, pero seguimos moviéndonos. Y la verdad es que siempre por diseño fuimos una empresa más chica, más boutique, por lo cual nunca fue la prioridad escalarla. Pero sí lo que nos fue pasando es, bueno, ¿qué palancas podemos tocar para escalar sin que sea necesariamente sumar más personas al equipo? Y esa presión desde ese lado hizo que me convierta en una persona tirana, vamos a ponerlo así, sin darme cuenta. Y hace un par de años mis socios me esperaron en una sala y me hicieron lo que se llama una intervención, básicamente, donde me dijeron lo bueno y lo malo, ¿no? Me dijeron, la empresa está espectacular, tenemos flujo de caja, pero para sobrevivir un apocalipsis, funciona todo perfecto, estamos todos súper productivos trabajando en unos procesos increíbles, certificamos ISO, 1000 cosas, pero está generando muchas fricciones, y más que nada fricciones con un equipo de directores que era relativamente nuevo, y eso baja al equipo, ¿no? Cuando uno, ya desde el ejemplo, que es lo más importante, que uno a veces lo olvida, se comporta de una manera o tiene ciertos modos, eso termina cayendo en cascada en toda la organización. Claramente yo lo hacía en lo laboral, no lo tenía mapeado, no tenía presente, y seguramente también lo hacía en lo personal, de hecho, sí, pero como todo, ¿no? Uno tiene un sesgo y solo mira así, es muy difícil ampliar eso y que sea más panorámico. Entonces, 100%. me plantearon que la opción que ellos veían más viable era que yo me corra a un costado del puesto, que busque otro puesto para hacer. Del puesto de CEO, digamos. Del puesto de CEO, y que básicamente me tomo una distancia, cortar, no corté con el puesto, básicamente, esto hace un tiempo. Fue durísimo, o sea, yo no sabía hacer otra cosa, claramente uno no empieza como CEO, empieza siendo una navaja suiza que hace un montón de cosas, y yo fui, de alguna manera, empezando a delegar cada una de las cosas y quedé con un rol un poco más en el día a día, apagando incendios como todo, pero también con una pata en lo estratégico. Y lo que me sucedió fue que se me vino el mundo abajo, ¿no? Porque era, ¿qué hago? Tipo, es volver a foja cero, es volver al momento donde empezamos la empresa, es pasar de tener a toda la empresa a cargo a tener 0 personas a cargo. Claro. Y lo que hice ahí fue, me tomé primero 2 semanas de time off, me fui de vacaciones, hace muchos años que no me iba de vacaciones, había perdido noción de lo necesario que era, y después me puse en una búsqueda de cambiar lo que era. Normalmente había algo que no me estaba haciendo cómodo en mi propia piel y que quería cambiarlo. Y buscando ayuda de todo tipo, busqué coaching para aprender cómo tener más conciencia sobre lo que uno quiere cambiar, y me puse a leer y a pedir recomendaciones, y di con este libro, que me lo recomendó alguien de EO, de hecho. Y este libro es muy interesante, es blando, desde lo blando me ayudó muchísimo. El libro plantea 2 grandes ítems para mí. El primero, que son los hábitos, que te dice, cualquier cosa que quieras cambiar, tenés que tener en cuenta que lleva entre 22 y 28 días, constantemente. Digo, son 22 o 28 días de hacer eso todo el tiempo. No es que si lo rompes podés como seguir con el contador, volvés a 0 en el contador. Y lo que explica muy interesante es, que a mí me gusta mucho, es racionaliza o basa el tema de los hábitos en algo lógico. Entonces el libro cuenta de que hay 4 estados en un hábito. Y está creado desde la propia experiencia del ministro que lo narra, ¿no? Con varias historias. El primer estado es cuando uno es inconsciente, incompetente. Básicamente, no sabes, no tenés presente en la cabeza que querés cambiar algo, ni siquiera lo tenés presente, sino que sos malo, entre comillas, haciéndolo porque no sabes hacerlo. El segundo
es consciente, incompetente. Ya sabés que querés cambiar algo, lo tenés presente, pero todavía no sabés hacerlo, no te sale ejecutarlo. El tercero, ya como estás todo el tiempo con la cabeza trabada, lo tenés todo el tiempo presente, sos consciente y competente, por lo menos lo tenés presente y ahora sabés hacerlo. Y el último, que es donde se termina de cerrar el loop, es cuando ya sos inconsciente competente. Ya adoptaste el hábito, lo haces naturalmente y es algo más incorporado que tenés automatizado. Digo, así como cuando uno maneja, se olvida ya de pasar los cambios, por decir algo, de apretar el acelerador o de respetar las normas. Muchas veces uno me pasa que decís, llegué a un lugar, ¿cómo llegué acá? Tipo, te olvidás, fue como un viaje en piloto automático. Nos sucede con todas las cosas que hacemos en el día a día. Entonces, explica de esa manera el cambio de hábitos y usa algún anclaje visual para que uno tenga presente eso y pueda cambiarlo. Por ejemplo, en mi caso, Bien. es una pulsera. Cada vez que yo fallaba en no respetar un hábito, me cambiaba la pulsera de mano, que es una de las recomendaciones que da el libro. Al hacer eso, instantáneamente tenés un anclaje visual. Puede ser una pulsera, puede ser un anillo, puede ser un celular que cambias de un bolsillo al otro, puede ser una moneda que tenés arriba del escritorio, puede ser cualquier objeto, pero es tener un anclaje visual. No te tatúes, por las dudas, porque ya sería muy extremo. Y el libro se basa puntualmente en la queja. Habla de que la queja es algo negativo, que no suma para nada, que solamente está asociado a algo de catarsis. De hecho, explica la creación de la queja, de dónde viene, ¿no? Desde las tribus, desde el gritar, desde el avisar que había un peligro, algo que estaba sucediendo. Y es lo que termina sucediendo muchas veces. Uno tiene conversaciones, voy a usar la palabra tóxica con mucho respeto, pero tiene conversaciones que no van hacia ningún lado, ¿no? Es que nos pasan todo, desde lo laboral o personal. Son conversaciones que entran en un loop de crítica y eso es súper negativo. Pero uno puede aplicar esto a cualquier cosa. Y un segundo ítem que tiene el libro es cuando habla de algo que se conoce mucho en coaching, que es los juicios y las afirmaciones. O sea, lo que uno cree que es así, que es un juicio, y lo que es así realmente, ¿no? Las afirmaciones son las concesiones que tenemos colectivamente, culturalmente. Sabemos la unidad de tiempo, es algo que estamos todos de acuerdo en cómo es el tiempo. La temperatura, no sé, si Celsius o Fahrenheit, sabemos cómo medirlo. Son concesiones que tenemos, no sé, el marco legal. Pero los juicios son percepciones de cada uno, ¿no? De cuando una situación está bien o mal hecha, cuando un trabajo está bien o mal hecho, cuando alguien es bueno o malo, cuando uno piensa algo de una persona. Son juicios que uno elabora y se quedan anclados, ¿no? La clásica, la primera impresión es lo que cuenta. Bueno, es un poco eso potenciado por 1000. Y pasa mucho, muchísimo. Lo laboral pasa todo el tiempo, ¿no? 1000 veces, cuando uno empieza a concientizarse sobre este proceso, yo me di cuenta de que estaba esperando que la otra persona justifique por qué había desempeñado la tarea, no al nivel que a mí me gustaría, y ni estaba escuchando, ni estaba en escucha activa, ni siquiera estaba como tomándome el trabajo de escuchar, estaba esperando que la otra persona termine de hablar para decirle por qué yo lo veía de una manera distinta. Y eso es un hábito claramente súper negativo, es una manera de ya tener un sesgo 100%. Y lo más interesante de esto de los juicios y las afirmaciones no es lo que uno cree o toma en el momento, sino como esto se convierte en una estructura de pensamiento y ahí sí, estás totalmente ciego, porque ya tu cabeza está en este modo inconsciente incompetente, porque vos crees que la realidad y las cosas son de esa manera única y no pueden cambiar nunca. Entonces te hace como desafiarte muchísimo a vos mismo y más o menos es ponerte en jaque todo el tiempo. Al principio es muy difícil, uno de hecho termina con dolor de cabeza, porque estás todo el tiempo como autosaboteándote, diciendo, esto que pensé, esto que hice, ¿es así? ¿Por qué lo hice? ¿Está bien? Digo, actué bien, obré bien, podría haberlo hecho de una manera distinta, entonces todo el tiempo te hace tomar conciencia de eso. De repente hay cosas muy, muy simples. Cuando estás escuchando a alguien, realmente escuchalo. Digo, anda hacia atrás, focalizate en escuchar lo que está diciendo, no en parar y hacer skip o forward y que termine de hablar para poder decirlo. Claro. Y son esos pequeños hábitos que hacen la diferencia. El libro toma un ejemplo súper claro de la inocencia que tiene uno de chico. El autor tiene 2 hijas y cuenta que siempre pasaba por el mismo camino, una misma ruta, y que cuando pasaba por ahí había un cartel que decía, si sos feliz, toca la bocina, básicamente. Y siempre pasaba por ahí, y siempre cuando iba con la familia, una de las hijas chiquitas siempre le decía, papá, toca la bocina, tipo, era algo bueno, todos se reían.
Muy norteamericano todo, ¿no? La Sí, sí, historia sí. y muy alguien que es ministro de la iglesia cristiana. Pero lo que termina sucediendo ahí, la nena adopta eso como la felicidad, o tocar la bocina es equivalente a algo que tiene que ver, está asociado con la felicidad. Ya creó algo que es así, básicamente. Construyó su realidad bajo eso. Y estamos acostumbrados a que tocar la bocina para nosotros es una señal de alerta, de advertencia. Aunque en Argentina lo usamos un poquito de más, digo, en otros países del mundo uno la usa solamente cuando es necesario, cuando quiere prevenir una situación de accidente. Y cuenta la historia que un día viene la mujer y que había salido con la hija a dar una vuelta y que habían tenido un percance en la ruta y la nena le cuenta, papá, no sabes, una persona era re feliz en el auto de al lado, porque no solo que tocó muchísimo la bocina, sino que también les había hecho fuck you, básicamente en la ruta. Para la nena es algo bueno, mientras que para otro puede Tremendo, ser estrés o algo negativo. Y eso es un ejemplo muy simple de cuando uno toma algo y lo convierte como parte de su realidad. tremendo. Y este libro me ayudó muchísimo a cambiar eso. Es súper difícil no quejarse por 22 días seguidos y consecutivos. Literalmente uno empieza todo el tiempo de nuevo, hasta decir tipo, che, qué feo clima que hace, tipo, qué garrón. Es como, sí, ya sabemos que te gustaría que sea primavera todo el año y que sean días soleados, y no suma nada quejarse del clima. Esa es la realidad tampoco. Uno puede como aprovechar su energía en otras cosas. Y es un poco la ley de atracción, ¿no? Lo positivo atrae lo positivo, lo 100%. negativo intensifica lo negativo. Y desde que apliqué este libro y empecé a trabajarlo conscientemente, es un laburo de todos los días. No es que decís, listo, ya está, se convirtió en algo incorporado. Es volver a ponerse en jaque todos los días y volver a entender qué otras cosas o qué otros sesgos uno tiene y puede cambiar la estructura de pensamiento. La verdad que hoy, 2 años después de cómo empecé, ya hace un par de meses volví a ser CEO de la empresa, pero soy una persona totalmente distinta. O eso creo, ese es mi nuevo juicio, convertido en afirmación. Dejaste de Soy una ser tirano. Dejé de ser tirano, estoy en una buena línea del medio, pero ahora soy muy cuidadoso. Digo, cada interacción que tengo con cualquier persona del equipo, la cuestiono. Y pienso si obré bien, si obré mal, si podría haber hecho algo de manera distinta. Y puede ser que tenga como la alerta demasiado alta o esté demasiado como siguiéndolo en detalle, pero creo que es algo que está buenísimo, que antes ni siquiera me cuestionaba y me cambió muchísimo. Y esto se aplica a todo, ¿no? De repente, digo, con grupos de amigos, con la familia, digo, dar el ejemplo, cuestionar, entender si uno está diciendo algo hiriente, si está haciendo las cosas bien, si obró bien, obró mal, genera muchos mejores vínculos, trae cosas muchísimo mejores. Y la verdad es que, más allá de los frameworks duros que uno puede tener cuando lee libros de negocios y cosas que puede hacer, desde la estrategia, la aplicación es todo. Digo, hay un montón de gente que puede hacer estrategia, pero la ejecución es lo que vale, ¿no? La ejecución es el 100%. día a día, es estar en el barro, en la trinchera, y uno no puede ejecutar solo. Uno necesita ejecutar en equipo. Y si no hay un buen vínculo, no hay una buena manera de ejecutar, no hay una buena dinámica, se cae toda la estrategia. Entonces, para mí es algo crítico a nivel negocio, si vamos a hablar puntualmente de negocio, poder tener eso presente. Puede ser algo súper blando, pero la verdad es una capa necesaria en todo. Espectacular, Agus. ¿Notaste cómo este cambio que te generó, positivo que te generó este libro, también repercutió en otras personas? Por ejemplo, dentro de la organización. Buena pregunta. Yo creo que lo puedo notar en las personas, desde mis socios hasta los directores. Digo, es lo que dicen siempre, ¿no? La confianza lleva tiempo construirla y un segundo romperla, Ujú. básicamente. Y esos vínculos que yo había construido y roto de otro lugar, me llevó un tiempo construirlos de nuevo, esa confianza. Hoy sigo cuestionando, digo, si estoy obrando bien para seguir construyendo esa confianza. La confianza viene de la mano de la vulnerabilidad, de poder como volver a recuperar la fe, las ganas de trabajar con el otro. Y yo veo una dinámica totalmente distinta en el equipo. Y de nuevo, es como todo, ¿no? Uno cuando actúa de una manera, ese comportamiento se copia y es lo que termina siendo la cultura de las empresas, ¿no? Digo, más 100%. allá, siempre estoy hablando de lo laboral, ¿no? Pero se contagia hacia todos lados eso. Obviamente que somos humanos y los humanos fallamos, pero es muy distinto fallar y seguir que fallar, reconocerlo y hacer algo al respecto con eso.
Digo, uno a veces automatiza cosas y sigue de largo, pero digo, hoy en día creo que ayudó muchísimo y de hecho veo a la empresa mucho más conectada y con mucha mejor energía. Una anécdota, por ejemplo, para contar, es que yo soy una persona que tiene poco filtro. Me gusta decir las cosas directamente, me gusta no andar con vueltas, me gusta hablar cuando es necesario hablar. Y tenía fama de que cuando había alguna situación de dispersión en la oficina, donde pasaba algo negativo, digo, la gente estaba por ahí hablando de algo que no era un tema que vaya con nuestros valores, o que estaba haciendo sentir incómodo a otras personas, lo que fuera, yo tenía fama de ir, pararme y acercarme a ese grupo de gente para ver qué estaba pasando y por ahí censurar ese comportamiento, que digo, en algunos casos era necesario, la forma en que se hacía era cuestionable, y tenía fama de ser tiburón, básicamente. Me acercaba y la gente Mirá. desaparecía. Y la última vez que me pasó, se nos había caído internet en la oficina, íbamos media hora, no lo pudimos resolver, íbamos una hora y dijimos, bueno, indudablemente si dura un poco más, todos a home office y listo, eso era la mitad del día. Y de repente en uno de los pisos de la oficina había un barullo, un ruido, un griterío, estaban todos jugando a algo, no entendía bien a qué. Entonces dije, ¿qué está pasando acá? Me acerqué al comedor y veo no sé, eran 20 y pico, 30 personas gritando, y llego, hay un silencio tremendo, claro, yo ya en mi cabeza lo que iba a hacer era me acercaba, iba como a desarmarse un poco el tema y íbamos a seguir trabajando, digo, si en internet impacta, digo, para mí se podía seguir trabajando, Sí. y en vez de eso cuando llegué, me dicen, Aus, digo, sí, ¿qué está pasando? Me dicen, vení, sumate, estamos jugando a Diela con mímica, vení, dale, actúa, saqué una carta. Y dije, wow, indudablemente algo cambió, digo, en mí, porque la gente me percibe de una manera totalmente distinta. Completamente distinta. No soy el Tremendo. tiburón que se acerca, digo, soy parte de otra dinámica. Así que, de alguna manera, creo que funciona. Pero Súper sí, eso interesante, súper interesante, Agus. Súper valiosa tu historia y cómo te impactó el libro este. Me pone muy contento. ¿A qué Gracias. emprendedor o en qué estadio de empresa o en general, a quién le recomendarías que lea este libro? ¿Frente a qué desafío le dirías que lo lea o cómo lo percibís vos? Bien, hay dos maneras para mí de hacerlo. Una es reactiva y otra es, digo, desde la cuna, desde el inicio. Yo creo que cualquier emprendedor en cualquier estadio puede leer este libro. Digo, un indicador clave para que sea reactivo es pedir feedback, ¿no? Digo, preguntarle a la gente cómo está haciendo tu trabajo, ver con tu pareja, digo, qué cosas puedes mejorar de tus hábitos, con tu familia, con tus amigos, digo, uno muchas veces da por asumido que las cosas son así, que los vínculos funcionan así y lo pone en piloto automático, y de alguna manera es, bueno, voy a pedir feedback de esto. Entonces puede ser reactivo, digo, incorporar eso como algo necesario, o es simplemente quiero cambiar un hábito, hay algo que no me gusta en mi vida. En un emprendedor pasa muchísimo, balance entre personal y laboral. Uno a veces deja de lado la salud, por ejemplo. Te das cuenta de los emprendedores cuando empiezan que tienen las famosas ojeras de mapache, porque Sí. trabajan 12, 14, 16 o más horas por día y solo viven por eso. El trabajo es como el centro de todo. Entonces, para mí lo puede leer tanto un emprendedor que empieza como un emprendedor en cualquier etapa de maduración. Digo, puede buscar este cambio y hacerlo. Obviamente que es entender que es una inversión y que va a llevar su costo hacerlo. Digo, no cualquiera por ahí que está en modo ejecución puede de repente decir, ok, voy a frenar y voy a encargarme de esto, que claramente tiene un impacto súper positivo en todos los aspectos de tu vida. Por ahí tu foco está en justo, no sé, levantar una ronda de inversión y no tenés como no es que no tenés la capacidad de hacerlo, simplemente sabés que si lo haces no lo vas a poder hacer al 100%. Entonces digo, puede ser que alguien lo deje de lado porque está justamente en algún punto crítico de su camino. Pero la verdad es que si uno genera como estos buenos hábitos, esta manera de comportarse, eso va a hacer que una organización crezca con esto como cimientos y todo lo que construyes arriba se va a tomar positivamente. Digo, por ahí la estrategia no es la mejor de todas, la ejecución tiene algunas fallas, pero la manera en que ejecutás y lo haces va a ser siempre desde lo positivo, y eso solo atrae cosas buenas. Y lo otro Espectacular. también, siempre estamos a tiempo de cambiar la cultura, entonces puede ser ya en un estadio avanzado que digas, ok, digo, esto es importante. Y la verdad es que yo creo que como emprendedores, como fundadores, cofundadores, con puestos que tienen visibilidad en una organización, que no necesariamente
puede ser iniciada por nosotros, digo, en corporaciones también, cualquier persona, desde alguien que es manager, C-level o cualquier empleado, digo, puede aplicar esto, digo, nunca va a hacer daño, al contrario, digo, es un tema cultural, uno lo genera y la cultura se contagia para dos lados, para lo bueno y para lo malo, es así. 100%. Che, qué valioso todo lo que contaste, Agus. De nuevo te vuelvo a agradecer por sumarte y por haber dado un poco de tu tiempo y de tu experiencia acá. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por acercarte. Dale, gracias. Gracias por haber escuchado este podcast. Espero que las historias y experiencias compartidas te hayan inspirado y hayas obtenido buenas ideas para impactar y transformar tu organización. Te esperamos en una semana con más episodios de Empiric, un podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana cuentan historias de libros que los transformaron.